me pasó que tenía que estar en la facultad y no había forma de que me conectara, así que por eso les había dicho que no les iba a dar, no les podía dar clases, me cortaba cada rato. Bueno, profe, muchas gracias. No, por favor. Valentina preguntaba por el tema del parcial. Yo ya les había definido la fecha del primer parcial. Primer parcial es el lunes 13 de junio. Ese lunes, recuerden chicos que por disposiciones de la facultad, las evaluaciones son presenciales, o sea que independiente de que se reinicien o no las actividades regulares, ese día hay que asistir a la facultad para poder rendir el parcial. Ya les voy a avisar, ya les voy a pasar en estos días después un temario con todos los temas que entran y demás. Buenos días, Daniel. No miércoles. Lunes 13, el día de clase, el horario normal de la clase. Bien.
Bien, chicos, buenos días. Veo que no está entrando más nadie a la sala de espera, así que vamos a ir comenzando. Vamos a retomar lo que habíamos empezado a ver la última clase, que se correspondía con esta primera parte ya del programa de análisis 1, que es lo concerniente a la continuidad y al proceso que habíamos mencionado, que se denomina límites, y es un proceso mediante el cual yo puedo estudiar la continuidad de una función, dado que la función puede ser continua o discontinua. Nosotros habíamos asumido que íbamos a tratar de mantenernos en el concepto de que una función es discontinua si en su gráfica yo observo que existen determinados tipos de interrupciones, mientras que las funciones cuya gráfica no presentaban interrupciones las denominábamos continuas. Como siempre, yo a esta clase la voy a grabar, les voy a pasar después el link para que ustedes la puedan descargar, tanto en la UV como en la autogestión, y también les voy a subir algún material que les puede ser de utilidad. Asimismo, les recuerdo que yo voy a detener el video para que no me ocupe lugar en la pantalla, pero de cualquier forma, cualquier duda que ustedes tuviesen mientras estamos desarrollando la clase, no duden en abrir el micrófono y hacer la consulta, porque el chat, cuando tengo la pantalla compartida, se me oculta y me es dificultoso poder ver. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces vamos a comenzar. Bien. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Entonces, chicos, hoy lo que vamos a ver son los métodos que se utilizan para el cálculo de límites. Yo primero les voy a mostrar conceptualmente cómo son estos métodos, y después les voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes los puedan entender un poco mejor. De hecho, esos ejercicios que les voy a mostrar resueltos, se los voy a subir a autogestión después para que ustedes los tengan disponibles, así que no se preocupen. La cuestión es entonces que nosotros habíamos empezado a hablar de continuidad, de límites, y habíamos mencionado que en el caso de las funciones, nosotros íbamos a asumir que una función es continua, entonces si en su gráfica no observábamos interrupciones, y si la gráfica posee más de un tramo, la denominamos discontinua. Además dijimos que el límite iba a ser el proceso mediante el cual nosotros íbamos a estudiar la continuidad, por lo cual antes de empezar a ver los métodos vamos a relacionar ambos conceptos. Entonces, se dice que una función es continua en un punto x igual a cuando se cumplen tres condiciones, que son las que están, digamos, expresadas ahí. Una función va a ser continua si existe la función en ese punto, es decir, si existe la imagen de la función en ese punto, es decir, dicho de otra manera, A formaría parte del dominio, porque de otra manera no se puede decir que la función exista. Eso es lo que nosotros consideramos ese primer pasito en el cálculo de los límites, que era evaluar la función y comprobar si yo podía o no podía obtener una imagen. Bien, esa era la primera condición. La segunda condición dice que debe existir el límite de la función en dicho punto, porque, como vimos, encontrar el valor del límite significaba aproximarme por valores de la derecha y de la izquierda a ese valor A, y comprobar que las imágenes se aproximaban al valor L, que era el valor correspondiente al límite. Entonces, debe existir la gráfica, debe existir el punto f de A, debe existir el límite, es decir, yo al hacer esta comprobación de acercarme por derecha e izquierda, debo converger a un único valor, es decir, el resultado del límite es un número único. Y por otro lado,
digamos, la condición adicional sería que el valor del límite que yo obtengo haciendo este proceso de aproximarme por derecha e izquierda y el valor de la función que se obtiene valuando concretamente en el valor x igual a deben coincidir. Entonces, importante, para que una función sea continua deben cumplirse estas tres condiciones simultáneamente. Debo poder encontrar la imagen, debo poder encontrar un valor para el límite y el valor de la imagen y el límite obviamente deben coincidir. Si eso es así, se asume que la función es continua en el punto x igual a y podemos, digamos, despreocuparnos. La situación es que cuando la función no es continua, porque no se cumple alguna de estas tres condiciones, entonces ocurre que hay que procesar la función mediante algún proceso de cálculo de límites con el objetivo no de convertirla en continua, porque ya les dije que los métodos no convierten la función en continua más allá de que yo encuentre valores, sino que el método me sirve para discriminar cuál es el tipo de discontinuidad, es decir, para saber concretamente cuál es el tipo de interrupción gráfica que tengo, que nosotros habíamos subdividido en distintas categorías. Es decir, habíamos mencionado que se podían subdividir las distintas situaciones en categorías. Recordemos esas categorías. Estas interrupciones, entonces, que se podían observar, podían ser del tipo evitable, también conocidas gráficamente como punto vacío, es decir, cuando la función no existe en un solo puntito, pero sí existe un valor numérico único del límite. Si yo me acerco por derecha, me acerco por izquierda, y converjo a un único valor, en ese caso hablábamos de que se trataba de un punto vacío. También hay en las categorizaciones una discontinuidad que se denomina de primera especie, que es cuando el valor de la función f de a, es decir, la imagen de la función existe, pero no coincide con el límite, es decir, yo tengo un valor para la imagen diferente del valor que obtengo al hacer el cálculo del límite. Eso es como que el puntito del dibujo no está, pero hay un puntito que está en otra posición. Eso sería un caso de primera especie. Finalmente estaba el salto finito, que es cuando yo no tenía un único valor para el límite, sino dos valores diferentes, porque ya sea que me acerque por la derecha o me acerque por la izquierda, los resultados diferían, pero había un valor acercándome por la derecha o acercándome por la izquierda. Eso se denominaba salto finito. Y finalmente la discontinuidad de segunda especie, que era el salto infinito, cuando no existe alguno de los dos valores, es decir, cuando yo me aproximo por la derecha no lo encuentro al valor, sí lo encuentro por la izquierda, pero no por la derecha, o sí lo encuentro por la derecha y no por la izquierda, o no encuentro ninguno de los dos. Entonces, cuando no se pueden obtener resultados ni por la derecha ni por la izquierda, entonces se hablaba de lo que era un salto infinito. Y se dice que la función gráficamente posee un comportamiento que nosotros denominamos asintótico. Es decir, hay una recta a la cual la función, una recta vertical, a la cual la función procura acercarse, pero no alcanza a intersectar nunca. Esto es lo que nosotros habíamos un poco visto la clase pasada, y decíamos que la cuestión es poder discriminar cuando yo tengo una función cuál de estas situaciones existe, para lo cual se utilizan métodos. El primero de los métodos que vamos a ver se denomina límites laterales. Este método es bastante sencillo de entender, pero su ejecución manual es engorrosa. Eso significa que nos costaría manualmente poder trabajar con este método por las características del cálculo involucrado, pero es sencillo de entender. Como todo proceso de cálculo de límites, recuerden que yo voy a procesar el método recién cuando, no me debo olvidar,
controlo este primer paso. Este primer paso es fundamental porque es el que me va a permitir saber si existe una discontinuidad porque no hay imagen de la función o existe una discontinuidad porque la imagen de la función no coincide con el límite. Entonces, sí o sí, el primer paso consiste en evaluar. Esto me permitiría saber si existe la imagen de la función. Si la imagen de la función es un número real, puedo calcular con el límite para comprobar las condiciones de continuidad y el problema estaría resuelto. Ahora, si yo no puedo calcular el valor de A, entonces, f de A, perdón, entonces ahí empieza a aplicarse concretamente este método que consiste en decir, bueno, yo no puedo evaluar en A porque ese valor no es calculable, no es aplicable, existe un problema, algo que me está impidiendo llegar al resultado matemático, entonces empiezo efectuando evaluaciones próximas al valor A, es decir, tomo el valor de A y me muevo un poco a la derecha y un poco a la izquierda. ¿Qué significaría eso? Bueno, para simbolizarlo vamos a utilizar una nomenclatura y cuando yo digo que me muevo a la derecha le voy a poner al valor A un signito de más. Más porque voy a utilizar un valor mayor. Quiere decir que no voy a usar para evaluar el valor A, sino que voy a usar un A más un delta X, un valor cercano. El delta X es un valor pequeño, es decir, tengo que considerar que me voy a parar muy cerca del valor A del lado derecho, utilizando valores mayores, por eso el signito de más. Pero yo no solamente me puedo aproximar a A utilizando valores mayores, sino que me puedo aproximar a A utilizando valores menores. Por eso vamos a desdoblar el cálculo y vamos a poner otro límite donde a la A le vamos a poner un supraíndice menos, que me indica que yo me voy a aproximar a los valores de A por la izquierda. Esto se denomina límite lateral derecho en el primer caso y límite lateral izquierdo, que sería no utilizar el valor de A, sino un valor próximo al lado izquierdo. El lado izquierdo significaría usar un valor menor que el valor A. Es decir, acá el valor que uso es más grande que A, acá es más chico que A, pero siempre próximo. Ahora bien, de esta forma, yo puedo calcular los denominados límites laterales. Por eso el nombre del método. Se llaman laterales porque yo estoy a la derecha o a la izquierda del valor en estudio. Puede ocurrir que cuando yo haga este cálculo, me acerque al valor A por la derecha o me acerque al valor A por la izquierda, entonces el proceso de cálculo se pueda realizar, se pueda conformar y, digámoslo de alguna manera, la imposibilidad de resolver se resuelva y yo llegue a un resultado. Bien. Llegue a un resultado significa que obtengo un valor real en el proceso. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo sé cuál es el tipo de discontinuidad que existe? Bueno, eso depende de cómo son los resultados que yo obtengo. Cuando me aproximo por el lado derecho o cuando me aproximo por el lado izquierdo. De tal manera que yo debo asumir que va a haber un valor, que es el límite lateral derecho, es decir, va a haber un número real a la derecha y un número real viniendo por la izquierda. Bueno, entonces vamos a razonar. Si los límites laterales por la derecha y por la izquierda son muy parecidos, es decir, cuando yo me acerco al valor x igual a 4 por la derecha, llega un resultado muy parecido al que me acerco del lado izquierdo, entonces puedo decir que el problema que yo tengo, la discontinuidad que yo tengo, es una discontinuidad evitable del tipo punto vacío. Si por el contrario, cuando yo me acerco del lado derecho, llega un resultado distinto del que me acerco evaluando por la izquierda, es decir, estos valores, estos números reales son diferentes,
se asume que el límite lateral derecho es distinto del izquierdo y entonces hay un salto finito. Es decir, el problema gráfico sería de esta índole. Y finalmente, si yo intento acercarme por la derecha o por la izquierda, y como les decía, no existe ninguno de los dos valores, o por el contrario, no, digamos, no existe ninguno de los dos valores, no existe uno de los dos, entonces debo asumir que se trata de un salto infinito. Porque yo no llego a obtener un resultado, si no tengo como resultado un número real, sino a medida que me aproximo, cada vez que me aproximo más, veo que los valores se dispersan. Esto, como les decía, es un método conceptual. Ya vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, a partir de aproximarme o darle valores cercanos al valor que me interesa, por la derecha o por la izquierda, compruebo si existe o no un único resultado y si esos resultados son parecidos, son diferentes o cuál es la situación. Y de acuerdo a eso, el método me da la respuesta que yo buscaba porque me dice cómo sería la gráfica, que en definitiva es nuestro interés, saber cómo se comporta la función. Bien, eso parece ser sencillo de entender, pero bien, veamos los otros métodos. No todos los métodos tienen la misma eficacia. Entonces, el otro método, que se denominaba método de límites por modificaciones algebraicas, o método algebraico, también se lo suele encontrar en algunos libros de texto, trabaja de una manera diferente. Empieza siempre, como todo proceso de cálculo, con el primer paso. El primer paso consiste en evaluar. Si esto me da un número, puedo aplicar el método y después comprobar si la función es continua o no. Pero el problema, digamos, el método se usa, digamos, de manera más lógica cuando yo no puedo llegar a un resultado. Es decir, cuando observo que efectivamente hay un problema con la función y tengo que saber qué ocurrió. Este método se basa en un proceso diferente al de recién, dado que acá no se trata de evaluar por derecha o izquierda, es decir, no se trata de aproximarme al valor de la función usando números, evaluando, reemplazando a x por esos números, sino que hace otra cosa en particular. Dice que va a efectuar un proceso, un cambio en la fórmula mediante algún proceso algebraico. Por eso se llama límites por modificaciones algebraicas. ¿Qué es lo que hace? Y bueno, toma la expresión de la función y la procesa algebraicamente. Esto es, utiliza alguna técnica de cálculo algebraico como puede ser el factoreo, la racionalización, aplica propiedades de potencia, aplica propiedades de logaritmo, o sea, alguna técnica de cálculo a nivel algebraico, no tomando o afectando los valores de la variable, sino afectando la expresión. Entonces llega a una expresión que es una versión de la función original, pero podríamos denominarla modificada. Obviamente, con esa nueva expresión ya modificada, vuelve a plantear el proceso de cálculo de límites, es decir, vuelve a reiniciar el proceso y intenta calcular el límite sobre la expresión modificada. Entonces, simbólicamente, yo tengo el límite original, por algún motivo no puedo resolver, entonces lo que hago es aplicar algún proceso algebraico, es decir, tomo esta fórmula en variable x y la afecto de el factoreo, la racionalización, propiedad de potencia, lo que fuese, la modifico y obtengo una nueva fórmula diferente de la original. Reinicio el proceso, es decir, calculo nuevamente el límite, pero ya no con la fórmula original, sino con la fórmula modificada. Y procuro resolverlo. Como es un proceso nuevo, reiniciado, entonces evalúo la expresión modificada con el valor de estudio, es decir, con el valor x igual a. Y compruebo qué es lo que ocurre.
En este caso, entonces, reiniciamos el proceso, pasamos el límite original a un límite equivalente, volvemos a evaluar, y entonces pueden ocurrir determinadas cosas. Cuando yo hago el cálculo, ya con la expresión modificada, evaluando y reemplazando a X por A, puede ocurrir que yo tenga un resultado numérico, es decir, llegue a un valor numérico, en cuyo caso, recuerden, no es que la función se volvió continua, la función ya es discontinua, solamente que este proceso me permitió llegar a un resultado y entonces se asume que la situación es esta. Yo tengo en esa función una discontinuidad evitable del tipo punto vacío, y el valor que yo obtuve es el valor al cual me aproximaría. Si yo tomara valores por la derecha y por la izquierda, llegaría a este valor que es el resultado nuevo que he obtenido. Si yo no tengo valores, o sea, no puedo calcular a pesar de haber modificado la expresión reemplazo de X por A y aún así persisten los inconvenientes, entonces el método me advierte que yo tengo una discontinuidad de segunda especie. El tema es que en la categoría segunda especie había dos alternativas. Estaba el salto finito, o sea, podía ser que se tratara de una discontinuidad de estas características, o estaba el salto infinito. El problema es que esta discontinuidad, este método, no discrimina cuál de las dos situaciones es. Me advierte que es de segunda especie, pero no me aclara cuál de las dos versiones que nosotros conocíamos como discontinuidad de segunda especie es la que se encuentra presente. Entonces, ese es este segundo método que se llama modificaciones algebraicas. Bien, el tercer método y el último método que nosotros vamos a ver en esta etapa del curso es el denominado método de límites notables. Recuerden que los métodos son 4. El método que falta, que es la regla del L'Hopital, no lo podemos ver, no podemos estudiarlo por ahora, porque requiere saber el cálculo diferencial, es decir, requiere saber derivada. Entonces ese método va a quedar pendiente hasta que podamos ver derivada. Por lo cual, de los 4 métodos, solamente podemos estudiar los 3 primeros, laterales, algebraico, y este que es el método de límite notable. El método de límite notable fue un método que fue diseñado para determinados tipos de límite, es decir, comparado con los dos anteriores, es el que menos aplicabilidad tiene. Llamémosle aplicabilidad a las posibilidades que yo tengo de hacer, digamos, o aplicar el método. ¿Sí? Hablemos de aplicabilidad pensando en, a ver, cuáles son las situaciones en las que yo puedo usar límites laterales, cuáles son las situaciones. Bien, primera aclaración, este método es el menos aplicable porque está diseñado para una serie de límites muy particulares, que son justamente los límites en los que los dos métodos anteriores son muy engorrosos o no se pueden usar, porque las expresiones son trigonométricas, entonces yo no tengo muchas herramientas para modificar, o porque las expresiones son difíciles de evaluar. Entonces, en esas situaciones, que son funciones trigonométricas, funciones exponenciales, expresiones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, es que se aplica este método que está diseñado para algunas situaciones muy particulares. Este método es un poco, digamos, comparativamente más simple de manejar que los métodos anteriores, porque lo que hace este método, básicamente, no es prácticamente calcular nada. Esa es la gran ventaja que tiene. En los dos casos anteriores yo tenía que calcular. En límites laterales tenía que evaluar. Evaluar significa hacer operaciones numéricas.
usar valores que son decimales, lo cual, como les dije, complica la aplicación o el cálculo numérico, por eso decíamos que es engorroso. En el método de modificación algebraica tengo que saber factorear, saber racionalizar, saber las propiedades de potencia. Eso hace que no sea sencillo también aplicar ese tipo de situaciones. Entonces, me queda, digamos, la opción de que en este método yo no hago prácticamente ningún cálculo muy complejo, pero eso no significa que sea una gran ventaja. Es decir, no hago muchos cálculos, pero me limita mucho el uso del método. ¿Cómo se trabaja con este método? Bueno, arranca como en todos los métodos, evaluando, comprobando para ver si realmente existe un problema de discontinuidad o no. En el caso de que no se llegue a un resultado en la evaluación, entonces asumo que es discontinua. Y fíjense que acá este método dice que no va a hacer nada, no voy a calcular, no voy a evaluar, no voy a modificar nada, sino que solamente voy a tomar una tabla que ya está diseñada, disponible, una tabla que se llama tabla de límites notables. En esa tabla ya hay una serie de límites resueltos, tienen el resultado, entonces yo voy a tomar la tabla, voy a comparar mi límite con los que están disponibles en esa tabla, y si encuentro que hay una compatibilidad estructural, es decir, si me doy cuenta de que hay un límite en la tabla que es compatible con la fórmula que yo tengo, entonces simplemente selecciono el límite de la tabla que ya tiene un resultado porque en la tabla está el límite resuelto con un resultado. Entonces simplemente asumo que mi límite tiene el mismo resultado de la tabla. Simplemente porque como es equivalente estructuralmente, yo digo, bueno, acá no voy a hacer nada porque total alguien ya demostró que este límite tiene ese resultado y me quedo con ese resultado. Cabe la pena aclarar que todos los límites que están en esta tabla fueron resueltos mediante diversas técnicas, es decir, no es algo mágico que el resultado me apareció, sino que alguien se tomó el trabajo de agarrar determinados límites, hacer un estudio, aplicar alguna técnica y logró un valor numérico. La cuestión es que en este método me dicen, ¿para qué va a repetir los mismos pasos que ya alguien hizo? Sino que solamente tome ese valor. Ahora, es claro que esto es fácil, tiene la apariencia de ser un proceso muy sencillo, pero requiere que mi fórmula sea compatible con la tabla. ¿Se entiende entonces conceptualmente, chicos, cómo es que son estos métodos? ¿Sí? Perdón, me faltaba aclarar cuál es el resultado. Si yo hago eso, comparo el límite original con la tabla, encuentro el resultado, entonces el método me dice que la discontinuidad es de primera especie. El tema con este método es que si yo no encuentro mi límite en esa tabla, el método no me da una respuesta, no me está diciendo, entonces de segunda especie. No, este método, como les dije, sirve para identificar situaciones muy particulares. Si no está en la tabla de notables, no sabemos qué es lo que pasa y deberemos recurrir a alguno de los métodos previos. Lo cual hace pensar nuevamente en que no todos los métodos son iguales de eficientes, sino que hay algunos que podríamos decir son mejores que otros. El método que respuestas más, digamos, más sencillas de entender me da el método de límites laterales, pero es muy engorroso. El método que me da una respuesta más rápida, pero no es tan preciso, es el de modificaciones algebraicas. Y este método es, digamos, medianamente eficiente para algunos casos en los cuales los otros dos métodos suelen tener problemas. Pero se entiende hasta acá
queda claro entonces cómo sería conceptualmente los métodos, es decir, cómo trabajan conceptualmente. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. sí, profe. Vamos. Sí, lo escucho. ¿Alguna No, duda? que así se entendía. Bien, entonces, si se entienden, vamos a ver ejemplos para que les quede más claro. Entonces, vamos a salir de esta presentación, vamos a entrar a una serie de ejemplos y vamos a ver cómo serían los ejemplos de CAD. Bien, ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, como decíamos, supongamos que queremos estudiar, porque de eso se trata, en un método de cálculo de límite, yo tengo esta fórmula, x menos 2 sobre x cuadrado menos 4, y quiero estudiar qué pasa con esta función en el punto x igual a 2 y en el punto x igual a menos 2. Bien. Entonces, lo primero que hago es, tomo la función, calculo el límite para x para x que tiende a 2 y el límite para x que tiende a menos 2. Obviamente, si yo hago eso, el primer paso sería evaluar, es decir, reemplazo a x por 2 y reemplazo a x por menos 2. En ambas situaciones no llego a un resultado. Fíjense que cuando yo lo reemplazo por 2 me da 0 sobre 0, cuando lo reemplazo por menos 2 me da menos 4 sobre 0. Ninguna de las dos operaciones se puede efectuar, no podemos dividir por 0. Entonces decido utilizar un método de cálculo. ¿Por qué? Porque el primer paso me advirtió, como no llegué a un número real, me advirtió que es discontinuo. La función es discontinua. En el punto x igual a 2 y en el punto x igual a menos 2. En ambas coordenadas es discontinua. Pero falta ver cómo es la discontinuidad, es decir, cómo es la interrupción que yo tengo a nivel gráfico. Entonces, decido usar límites laterales, que consistía en evaluar cerca del 2 a la derecha y cerca del 2 a la izquierda. Eso es lo que está hecho ahí. ¿Ven? Tomo valores cercanos a 2 del lado derecho, cercanos a 2 del lado derecho, es decir, valores mayores, y cercanos del 2 por el lado izquierdo. Fíjense que los de la derecha son mayores, mayores que 2, porque el 2 no me sirve, y los valores de la izquierda son menores que 2. Entonces tomo valores cercanos. Ahora, ¿cuántos valores? No puedo tomar un único valor. Tengo que tomar, por lo menos, como están ahí, 4 valores, 5 valores, es lo menos que yo podría considerar. Y como habíamos dicho, significa valores cercanos. Entonces, si el valor es 2, no puedo tomar x igual a 10 porque está a la derecha, x igual a 20, porque está... No, porque me alejo demasiado y entonces no sé lo que pasa. Si yo quiero saber lo que ocurre, tengo que tomar valores próximos. Valores próximos significa agarrar esta formulita que tenemos acá, x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4, y reemplazar a x por 2,1, ver qué pasa, reemplazarlo por 2,01, reemplazarlo por 2,001, ven que yo me acerco al valor 2 por la derecha. Este sería el delta x. El delta x es chiquitito, acá es 0,1, acá es 0,01, acá es 0,0, o sea, valores muy cercanos. Lo reemplazo, hago las operaciones y veo qué resultado me da. Entonces cuando calculo, me doy cuenta que acá me va a dar 0,24, acá me da 0,93, acá me da 0,94, acá me da 0,24999, bueno, me dan valores. Que si ustedes se fijan, estos valores cada vez se acercan más ¿a qué número? Al 0,25. Ese sería el límite lateral derecho, el número 0,25, porque mientras más cerca esté, más parecido es el resultado a 0,25. Lo mismo hago por la izquierda. Entonces, tomo valores más chicos,
Si el número es 2, tendré que tomar el valor 1,9, 1,99, 1,99, o sea, cada vez más cercano, pero más chico. Otra vez reemplazo, voy calculando, y fíjense que los resultados nuevamente se van acercando a un número. Ese número es el 0,25. Conclusión, cuando yo miro los resultados, ya sea que me acerque usando valores mayores o usando valores menores, el resultado es muy parecido. Acá me da 0,24, acá me da 0,25, o sea que en ambos casos el resultado es muy parecido a 0,25. Sí. Ahí abajo que dice límite lateral derecho también, es izquierdo, ¿verdad? Límite lateral izquierdo. No, No, este a la derecha. A la derecha. Ah, perdón, sí, tenés razón, es izquierdo. Sí. Está errada el texto, digamos. Sí, está bien. Gracias. ¿Se entiende, chicos? Profe, Sí. yo no entiendo cómo calcular el valor de X. Eso no me quedó muy claro. No sé si lo podría repetir. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo calcular? No, el valor de Y, perdón. El del lado. Reemplazando acá. Vos tenés que agarrar el 2,1, reemplazarlo acá, poner 2,1 menos 2, 2,1 al cuadrado menos 4 y te va a dar este valor. Ah, bien, listo. Muchas gracias. Calcular, o sea, calcular. La moraleja. Este límite, este método es fácil, porque yo lo único que tengo que hacer es evaluar, pero es laborioso, o sea, esto no se hace así nomás, hay que tener cuidado, evaluar con decimales no es sencillo. Bueno, eso es lo que hace que este método sea laborioso. Pero la cuestión es que el lateral derecho era muy parecido al lateral izquierdo, entonces nosotros podíamos asumir que en esta discontinuidad, en la coordenada x igual a 2, esta discontinuidad era del tipo evitable, era un punto vacío. ¿Por qué? Porque el lateral derecho y el lateral izquierdo coinciden. Cuando yo me acerco por la derecha o me acerco por la izquierda, viajo con los resultados al mismo lugar, al 0,25 aproximadamente. Entonces me doy cuenta que hay un punto vacío. Si intento hacer lo mismo con la otra coordenada, x igual a menos 2, la situación cambia. Porque, ojo, cuando estamos en el menos 2, acuérdense que el valor menos 2 es un valor negativo. Cuando yo me voy por la derecha, ahora es menos 1,9, ese número es menos negativo que el otro, por lo tanto es más grande. Entonces, evaluar por la derecha significaría evaluar por la derecha es evaluar en menos 1,9, menos 1,99, menos 1,9, y evaluar por la izquierda sería evaluar en 2,1, 2,01, 2,0 negativos. Ojo, valores negativos, o sea, yo tengo que venir acá y reemplazar a X por estos valores negativos. Pero cuando yo hago eso, los resultados no se comportan como recién. Porque recién yo veía que los resultados se acercaban, pero acá veo que no se acercan. Fíjense que cuando yo evalúo en 1,9 negativo me da 10. Cuando evalúo en menos 1,99 me da 100. Cuando evalúo en 1,999 me da 1000. Cuando evalúo me da 10.000. O sea, no me estoy acercando. No hay un resultado único. No es como acá, que son todos más o menos parecidos, cada vez más cercanos al 0,25, sino que acá son todos diferentes. Mientras más cerca esté, más diferente es el resultado. Y lo mismo ocurre del lado izquierdo. Entonces, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000, me advierten que cuando me voy del lado izquierdo, estoy observando que tampoco tengo un resultado. Conclusión: no puedo obtener un resultado del lado derecho, no puedo obtener un resultado del lado izquierdo, entonces no puedo decir que existe el límite, porque decir que existe significaría tener un valor único, y yo no tengo un valor único, tengo valores diferentes. Cada evaluación que hago me da un valor muy diferente. Conclusión, entonces no tengo límite en la coordenada x igual a 2, y los valores me advierten que se trata de un salto infinito.
porque no llego a un resultado, no hay un valor, entonces no puedo decir qué distancia hay entre un número y el otro. Conclusión, entonces para x igual a 2, el lateral derecho es muy parecido al lateral de izquierdo, como decíamos, discontinuidad evitable, punto vacío. En x igual a menos 2, el lateral derecho no existe, el lateral izquierdo no existe, es una discontinuidad no evitable del tipo salto finito. Ahora, esto, ¿cómo se puede visualizar gráficamente? De la siguiente manera, ¿ven? En la coordenada 2 no existe el punto, hay un huequito, es como que esta rama viene, se interrumpe y sigue, pero cuando yo me acerco del lado derecho o me acerco del lado izquierdo, me acerco a este valor, que es el 0,25, el valor del límite, no el valor de la función, es el valor del límite. Bien, la función no existe, pero existe un valor para el límite. Mientras que para x igual a menos 2, cuando yo me acerco por la derecha, ven, acá está el 1,9, 1,999, 1,99 negativos, los resultados eran cada vez más grandes, ven, 10, 100, 1000, 10.000, a medida que me acerco por la izquierda, por la derecha, se hacen cada vez más grandes, y cuando me acerco por la izquierda, se hacen cada vez más chicos. Conclusión, en la coordenada x igual a menos 2, tengo un salto infinito. Entonces, ¿se entiende ahora mejor cómo es el método de límites laterales? Sí, profe. Sí, profe. Sí. La forma de graficarlo es así, con una línea Sí, de es puntos. una asíntota vertical. No, yo puse una línea de puntos para que le quede más claro visualmente, pero es una asíntota vertical. Es decir, no, ese valor no está disponible y es como que yo digo, bueno, este valor no se puede usar, el menor 2 no se puede usar para acordarme que no lo puedo usar porque reemplazar a x por menos 2 me daría menos 4 sobre 0, a ese valor no lo puedo usar, entonces como que le pongo una recta encima para acordarme que no lo puedo usar. Lo mismo que acá, el valor 2 no lo puedo usar. Lo que ocurre es que en este caso el comportamiento es distinto que en este caso. ¿Se entiende, chicos? Profe, yo tenía una pregunta. Sí, diga. Arriba, en el primer caso que utilizamos el 2 positivo, ¿por Ujú. qué se tiene como que acercar o llegar a 0,25? ¿De dónde sale ese 0,25? Sale porque yo lo evalúo y fíjate que los números, mira los resultados. Yo Claro, pongo el valor 2,1, acá hago el cálculo, me da 0,2439. Pongo el 2,001, me da 0,249937. Pongo el 2,001 y me da 0,249993. ¿Ves que cada vez que yo me acerco, es como que estos resultados se acercan a un valor? ¿Cuál es el claro, valor al que se acercan? el 0,25. Entonces como que lo definimos nosotros de acuerdo a lo que nos da el cuadro. Claro, de acuerdo a lo que vos observás, vos vas evaluando y vas viendo los resultados, entonces te vas dando cuenta a qué valor te estás aproximando. Bien, gracias. ¿Sí? Bien, entonces, eso sería el concepto o un ejemplo de cálculo de límites laterales. ¿Bien? Profe, y se Sí, grafica de esa manera porque tenemos dos límites en teoría, claro, uno con un tenemos punto en el dos puntos vacío que y son otro. dos puntos, claro, tenemos dos discontinuidades. En ninguna de las dos la función es continua. Lo que ocurre es que en un caso la discontinuidad es de un tipo y en el otro caso la discontinuidad es diferente. Ah, perfecto, muchas gracias. Bien. Fíjense, vamos a resolver el mismo ejercicio, es decir, el mismo problema. Vamos a estudiar esta función en la coordenada x igual a 2 y en la coordenada x igual a menos 2 con el otro método, con el método de modificaciones algebraicas. Así ustedes lo pueden comparar para darse cuenta de esto que yo les decía, de que a veces un mismo límite se puede resolver por un método y por otro, pero los resultados que yo obtengo no siempre son del mismo tipo. Es decir, no siempre son de la misma manera
tan eficiente el método. Acá el método me dice claramente lo que ocurre, no me quedan dudas cuando yo veo estas dos tablitas con los valores que obtuve, no me queda duda que la gráfica es así, o sea, yo ya no tengo duda que realmente es así. Pero en el otro método vamos a ver que es más rápido, quizás, pero hay alguna particularidad. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a tomar esta función, vamos a estudiar qué es lo que pasa en 2, qué es lo que pasa en -2. Ya sabemos que en 2 no se puede evaluar, ya sabemos que en -2 no se puede evaluar, porque ya lo probamos aquí, no se puede evaluar. Ven, acá cuando evalúo en 2 me da 0/0, cuando evalúo en -2 me da -4/0. Entonces, este método, modificaciones, hacía algo diferente. Este era el límite original, y a este límite, a esta fórmula, le aplicaba algún proceso algebraico. Con el numerador no puedo hacer nada, pero el denominador es una diferencia de cuadrado, quinto caso de factoreo, entonces lo puedo descomponer en el producto de los conjugados. Entonces factoreo el denominador, lo descompongo en x menos 2 por x más 2, obviamente como acá me queda x menos 2, multiplicando arriba y dividiendo abajo, puedo simplificar estos dos y me queda 1 sobre x más 2. Este es la expresión modificada. Esta es la expresión original y esta es la expresión modificada. Bueno, entonces con la expresión modificada construyo un límite equivalente, un límite que es equivalente a este, ¿sí? Porque acá tengo una expresión que guarda alguna relación con esta, es decir, es esta expresión que ha sido alterada mediante proceso algebraico. Bien, como este es un nuevo límite, reinicio el cálculo. Entonces, tomo el nuevo límite y ¿qué es lo que hago? Reemplazo a x por el valor 2, que era uno de los dos valores. Lo reemplazo por 2, me da un cuarto, y un cuarto es 0,25. Entonces, como yo llego a un resultado, como decíamos, obtengo un resultado, entonces el método me dice, che, vos ahí tenés una discontinuidad evitable de punto vacío, porque tengo un resultado, y ese resultado es 0,25. Coincide, obviamente, con este, porque la función es única, no cambió la función no se convirtió en otra cosa. Lo que hice fue seguir un proceso distinto para darme cuenta que el problema era de este tipo. El tema es que en el segundo caso, la función, cuando intento evaluar en -2, me sigue dando indeterminado, porque si yo reemplazo no por 2, sino por -2, que era el otro valor, me vuelve a dar 1 sobre 0. Y eso no se puede calcular. Ahora bien, ¿qué significa? Que la discontinuidad es no evitable de segunda especie. Pero ojo, que en la de segunda especie había dos categorías. Estaba el salto finito y el salto infinito. ¿Cuál es? Si yo hubiera usado solamente este método, no puedo saber cuál es. Es decir, no voy a saber cuál de las dos de segunda especie es. Lo cual me hace dar cuenta de que este método es mejor que el otro, porque es más corto, más fácil. Pero ojo, que hay que darse cuenta también que no discrimina, o sea, no me da la misma información, no me da los mismos datos que me daba este. Este me decía qué ocurría, pero este método me dice qué tipo de discontinuidad, pero este me dice es alguna de las dos, es una asíntota o es un salto finito. ¿Cuál? No me lo aclara. Es un método más sencillo, pero menos efectivo que el otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para la discontinuidad de primera especie, los dos funcionan bien. O sea, para la discontinuidad evitable, los dos métodos son buenos. Y este es más fácil que el otro. Porque no tengo que evaluar, no tengo que hacer la tabla, no tengo que... Es más fácil que hacer todo esto. Pero ojo, que cuando se trata de una discontinuidad no evitable, la cosa se puede complicar. ¿Queda claro, chicos, la diferencia de los dos métodos cuando ven un ejemplo?
Sí. Sí, Profe, profe. si es una discontinuidad no evitable, salto directamente al primer método. Y lo que podés hacer es combinarlos. Esa es una cosa que se puede hacer. Y decir, bueno, acá no estoy seguro de cuál de los dos es. Bueno, tengo que evaluar por derecha e izquierda. Es decir, tendría que hacer esto. ¿Sí? Evaluar por derecha, evaluar por izquierda cerca de la coordenada -2. Lo que puedo hacer es, para no usar esta fórmula grande, puedo usar esta fórmula chiquita. Y en lugar de evaluar por derecha e izquierda en la fórmula original, puedo evaluar por derecha e izquierda en esta fórmula, y ahí sí podría saber qué es lo que es. Es como que le aplico laterales a este, y no al límite original. Eso lo puedo hacer. Y me significaría una, digamos, rebaja en la cantidad de pasos que yo tengo que usar para calcular. ¿Queda claro, chicos? Sí, entonces, o sea, siempre conviene empezar por el segundo método, porque vas al Podría segundo con ser. una... Podría Ok. ser, podría ser. Podría ser una técnica, ojo, no quiere decir que siempre haya que hacer eso. Acuérdense que como toda cosa, chicos, la matemática es una cuestión de práctica. Cuando ustedes hagan ejercicios, me imagino que en el práctico ya están haciendo ejercicio de límite, ustedes cuando lo ven al ejercicio ya pueden empezar a darse cuenta si conviene un método, si conviene otro método, si es más fácil hacer de esta parte, si hacer... Ustedes a eso ya lo van a tener un poco más en claro cuando hagan práctica. Es como todas las cosas. Si yo te digo, píntame una pared, y la primera vez que vos pintas y no te saldrá tan linda, ya la segunda vez que pintas ya te sale mejor, y si ya llevas varias veces pintando paredes, y te va a salir una pinta, ya le agarra la mano, ya sabes qué tenés que hacer, ¿entendés? Esto es lo mismo. La práctica es lo único que a mí me va a ayudar para darme cuenta más rápido cuál de los métodos me funciona mejor. Porque no es seguro que, no, siempre tengo que hacer esto. No, no es así, ojo. Es decir, es práctica, es darse cuenta, mira, si yo lo factoreo, me queda más fácil. A lo mejor eso no es tan visible. Porque acuérdense que para usar este método hay que saber bien las técnicas algebraicas, es decir, hay que entender bien cómo se trabaja algebraicamente. Y eso a veces no es tan sencillo tampoco, o sea, saber factorear, saber racionalizar, saber usar propiedad de potencia, no suele ser tan sencillo. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe, una pregunta. Sí. Cuando aplicamos los métodos de resolución de límites, ¿siempre vamos a considerar el número al que tiende la función positivo y negativo? Yo que en este caso estamos analizando el 2 y el -2. ¿Esto es siempre Sí. o solamente en este caso? No. En este caso, cuando yo calculo fíjate, si yo calculo el dominio de esta función, está buena la pregunta que voy a hacer. Mira. Supongamos que yo te digo, che, calculen el dominio de esta función. ¿Ustedes qué hacen cuando calculan el dominio? Toman la fórmula, identifican en la fórmula qué tipo de problemas podría haber, ¿sí? Para evitarlos. Entonces, cuando yo tengo que calcular el dominio de esta fórmula, fíjate que esta fórmula es una división, ¿sí? Está el x menos 2 dividido el x al cuadrado menos 4. Entonces me doy cuenta que es una división. Como es una división, ¿qué es lo que nosotros sabemos de las divisiones? ¿Qué es lo que no debe ocurrir en las divisiones? Dividir por 0. Dividir por 0. Bueno, entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los números reales que me traerían problemas? Que me ocasionarían el dividir por 0. Bueno, si yo miro como el denominador, me doy cuenta que si yo acá a la x le pongo el valor 2, esto me da 0. Y si le pongo el valor menos 2, también me da 0. Entonces, me doy cuenta que tanto en el más 2 como en el menos 2 va a haber algún problema. Entonces, ¿qué es lo que me va a convenir a hacer? Obviamente yo puedo tomar límite en cualquier valor x que a mí se me ocurra, pero ¿cuáles serían los valores x donde me convendría estudiarlos con el límite? Esos dos. O sea, los valores cercanos. Exactamente. Porque en esos dos seguro que hay algún problema. Y ese problema matemático que hay en el menos 2 y que hay en el más 2,
se traduce en alguna cosa rara gráficamente. El asunto es que con los límites yo voy a poder saber qué tipo de situación se da en la gráfica. ¿Te das cuenta cómo es que hago para elegir qué valores voy a estudiar? Sí, profe, me quedó clarísimo. Gracias. Profe, ¿y Entonces, puede pasar con otros valores también? por supuesto, a lo mejor en el dominio tampoco, suponete que la fórmula no fuera esta, pero suponete que vos acá tenés la raíz cuadrada de tal cosa, entonces también tenés otro Claro. valor que es el límite de esa raíz cuadrada, que a partir de ahí no existe, entonces te convendría saber qué ocurre cerca de esa coordenada. ¿Te das cuenta? Suponete que Sí, sí, sí. no puedan ser los valores mayores que -3. Bueno, entonces en el -3 algo raro pasa. Bueno, entonces también agarro x -3 y veo qué es lo que pasa. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Bien. Chicos, acá, además de estos dos ejercicios que hemos visto, bueno, acá tienen otro más que usa modificaciones algebraicas para que ustedes lo puedan analizar. Yo después esta hojita se las voy a pasar, o sea que ustedes acá lo tienen ya hecho para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver este último que se llama límites notables. Para entender el método de límites notables, yo les decía que hay que comparar con una tabla de notables. ¿Cuál es la tabla de notables? Bueno, se la voy a mostrar, de hecho yo se las voy a subir a autogestión para que ustedes la tengan disponible. Entonces, la tabla de límites notables, no la tabla completa, porque la tabla de límites notables es un librito con muchas fórmulas, hay casi 1500 límites notables. Entonces los límites notables no son 1, 2, 3, sino son varios límites. Bueno, acá yo le he puesto los que se utilizan más frecuentemente. O sea, acá hay 15 fórmulas, esta tabla tiene 15 fórmulas, que si ustedes se fijan, son fórmulas que ya tienen una solución. O sea, acá me dicen, por ejemplo, que yo tengo el límite del seno de mx elevado a la n sobre mx a la n, y que eso me da 1. Alguien ya se tomó el trabajo, de hecho nosotros antes en los teóricos de análisis le dábamos cómo se demostraban las fórmulas de los límites notables, de dónde salía la demostración. Eso no lo hacemos ahora porque en realidad no tiene mucho sentido. O sea, que yo les muestre cómo un matemático tomó esta fórmula y llegó a la conclusión de que esto me da 1, cuando x se aproxima al valor 0, no tiene sentido. Porque en realidad es como decirle a un médico, che, mira vos, para recetar la vallaspirina tenés que saber cómo hicieron los bioquímicos que diseñaron la vallaspirina. No, el médico lo que tiene que saber es cómo se usa la vallaspirina, para cuándo se lo usa, si te duele la cabeza, si te duele el dedo. Pero saber cómo hicieron en el laboratorio para llegar al medicamento no tiene sentido. Bueno, en ingeniería, yo ya les dije que nosotros usamos la matemática como una herramienta. Que yo sepa cómo llego a esta fórmula o no, no tiene sentido si yo no la sé usar. De hecho, las fórmulas notables, como les decía, ya están resueltas. Alguien se tomó el trabajo de comprobar que esto me da 1, que este me da 1, que este me da 0, que este me da que este me da 1. En esta tablita tienen ya las fórmulas resueltas. En esta tablita, acuérdense que acá lo aclara, pero A, M, N, K representan números reales. O sea, cuando yo les digo que acá tengo el seno a la n de mx, es porque yo acá podría tener el seno al cuadrado de 3x. ¿Por qué? Porque m es un número y n es un número. Y abajo tendría que tener 3x elevado también al cuadrado. Es decir, es una fórmula genérica, como las fórmulas de la cuadrática que ustedes tienen para calcular la raíz. Ustedes tienen la fórmula cuadrática genérica, que es ax cuadrado más bx más c. Entonces ustedes saben que esa fórmula, esa expresión genérica, les sirve para calcular las raíces, porque las raíces son menos b más menos la raíz cuadrada de a cuadrado. Bueno,
Esa fórmula genérica es esto que está acá, es una fórmula genérica con su solución. Todas tienen una solución. Todas las soluciones son números. El 1, el 0, K por L, por el logaritmo natural de A, porque acá A es un número, K es un número, entonces acá yo tengo un número, este es un número, son todos números. Los resultados son valores numéricos. Pero vamos a ver cómo se usa. Entonces, yo tengo esta tablita, la tengo que tener a mano, o sábenmela de memoria, una de las dos. La tengo que conocer, si yo no la conozco a la tabla, no me sirve. Entonces, vamos a ver cómo se usa esa tabla de límites notables. Entonces, yo tengo este límite que está acá. ¿Ven? Entonces, tengo seno de x a la cuarta de 2/3 x, dividido 2/3 x, todo elevado a la cuarta. Este es Profe, no mi- está compartiendo. No está Ah, compartiendo. perdón. Profe, Perdón, vamos a salir y vamos a entrar a compartir. Espera. No sé por qué no me lo tomo. Ahí está. Ahora sí lo veo. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces tengo este límite, ¿ven? Seno de x a la cuarta de 2/3 x sobre 2/3 x por, elevado a la cuarta. Entonces, evaluemos. Yo evalúo porque x tiende a 0, entonces evaluamos. 0 por 2/3 es 0, seno de 0 es 0, 0 a la cuarta es 0. 2/3 por 0 es 0, 0 a la cuarta es 0, acá me da 0 sobre 0. Es decir, es discontinuo, no cabe en duda. Ahora, cuando yo reviso la tabla de límite notable, me encuentro con esta fórmula. Esta fórmula es la primera que estaba en la tablita que les mostré recién. Entonces las comparo. Compararla significa que yo tengo que asegurarme que esta fórmula es compatible matemáticamente con esta. Quiere decir que el seno tiene que estar elevado a un exponente numérico, está elevado al exponente numérico 4, ese exponente numérico tiene que ser igual al exponente que está abajo, el exponente del seno es 4 y el de abajo es 4, vamos bien. En el argumento hay un número, ese número es el mismo número que está abajo, es el mismo número que está abajo. Entonces, cuando yo las comparo, me doy cuenta que esta fórmula, mi límite particular, es comparable a este. Y en la tabla tengo el resultado. Me dicen que el resultado es 1. Bueno, entonces yo agarro mi límite, como mi límite es compatible con ese, le pongo el mismo resultado. Y este límite me da 1. ¿Y cómo hiciste pasar? Y no importa, es 1. Y se acabó el problema. Entonces, de acuerdo al método, yo sé que en la coordenada x igual a 0 habría una discontinuidad evitable del tipo punto vacío y que el valor al que se acerca por derecha y por izquierda sería 1. Y no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque a alguien se tomó el trabajo de comparar la tabla, entienden que este método es muy fácil, muy sencillo, pero requiere que yo sepa la tabla, sepa usar la tabla, tenga en cuenta las comparaciones. Entonces, este funciona muy lindo cuando está en la tabla. Y si no está en la tabla, el método no sabe. Si mi caso no está en la tabla y no hay vuelta, no sé lo que ocurre. Queda claro que este método es muy bueno siempre y cuando podamos llegar a esa comparación y encontremos algo bueno en la comparación. Si no lo encuentro, no tengo alternativa. ¿Queda claro, chicos? Sí, sí. Bien. Profe, en el examen podemos tener la tabla a mano, o sea, Y mira, conocerla, pero en el examen teórico no te hace falta porque yo no les tomo ejercicio. En la teoría Claro. no les tomo ejercicio. En el práctico le tienen que preguntar al profesor de práctico si le deja tener o no la tabla. Yo la tabla se la voy a pasar, pero me imagino que el profe del práctico también le va a dar una tabla. Ahora, si él te la deja tener o no, ya es cuestión del profesor del práctico. bien. Ujú. Bien.
Entonces, queda claro que acá tienen otro ejemplo, también parecido con la resolución para que ustedes lo puedan comparar, ¿sí? Si quieren, acá mismo, también en esta hojita, van a ver que yo acá les puse un videito del YouTube que ya está hecho, no es que yo sea muy vivo ni nada, no lo hice yo, pero está muy bien explicado, si quieren, como para ahondar o afirmar el concepto de límite, esto yo se lo voy a pasar, así que ustedes lo van a tener como, digamos, material de consulta. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Entonces, para ir terminando, vamos a revisar la parte final de la clase de hoy que tiene que ver con tratar de manejar más conscientemente estos conceptos. ¿Ven? Entonces yo acá tenía el límite notable, ya sé cuál es el resultado de la tabla, me dice que es este. Y si no está en la tabla, y este método no me da la respuesta. Pero bien, veamos. Supongamos, ¿sí?, que yo tengo una gráfica, esa gráfica, con los valores ya calculados por límites, o sea, ya hemos calculado los valores por límites, y ahora queremos saber qué pasa en las coordenadas x igual a 2, x igual a 4, x igual a 9 y x igual a 13. ¿Qué tipo de situaciones tendríamos? Bien, veamos. En la coordenada x igual a 2, aparentemente los puntitos negros representan el valor de la función, es decir, es el valor de f valuado en 2, y los puntitos blancos representan el valor del límite, es decir, cuando yo me acerco al valor por la derecha o por la izquierda. Entonces veamos en la coordenada 2. En la coordenada 2, el puntito negro coincide con el puntito blanco, entonces el valor de la función coincide con el límite. Cuando yo me acerco por la derecha y me acerco por la izquierda, voy al mismo valor, es decir, el límite tiene un único resultado, y ese resultado coincide con el de la función. Entonces, en ese caso, nosotros podemos decir que la función en x igual a 2 es continua. ¿Por qué? Porque el valor de la función existe, el valor del límite existe, es el mismo valor por derecha e izquierda, es un único valor, y además el valor de la función y del límite coincide. Ese es un punto de continuidad. Cuando yo estudio lo que pasa en x igual a 4, bueno, veo que cuando yo me acerco por la derecha, me acerco por el valor de x por la derecha, llego a este valor. Cuando me acerco por la izquierda, llego a este valor, quiere decir que el límite existe, es este, pero el valor de la función no es el mismo que el del límite. El valor de la función es este, x, valuado en 4. Para la función esta, pero para el límite es este. Entonces, en ese caso, ¿el valor de la función existe? Sí. ¿El valor del límite existe? Sí. ¿Los dos valores coinciden? No. En ese caso, se tenía una discontinuidad de primera especie. Y la función es discontinua, porque se interrumpe la gráfica y por lo tanto es discontinua. Bien, vamos a la coordenada 9. En la coordenada 9 yo me aproximo por el lado izquierdo, llego a este valor. Me aproximo por el lado derecho, llego a este valor. Quiere decir que el límite lateral izquierdo es distinto del límite lateral derecho. ¿Hay resultado para el límite? No, porque del lado derecho hace una cosa, del lado izquierdo hace otra cosa. Además, cuando yo tomo la función y la evalúo en 9, ¿me da este valor o me da este valor? No, me da este valor. Conclusión, en este caso también es discontinua, también es, digamos, discontinua de segunda especie, en este caso no de primera, porque no hay un único valor para el límite, hay dos valores diferentes. Hay valor para la función, no hay valor para el límite, no coincide la función con el límite porque no tiene valor. Entonces es discontinuidad de segunda especie o del tipo salto finito. Y finalmente en el 13 tengo un valor por la derecha, pero por la izquierda, pero por la derecha no tengo valor. O sea, acá no existe el límite lateral derecho,
Sí existe el límite lateral izquierdo que coincide con el valor de la función, pero no existe uno de los dos laterales, por lo tanto se trata de una discontinuidad también del tipo salto, también de segunda especie, pero del tipo salto infinito, porque hay uno de los dos límites que no existe. ¿Queda claro entonces cómo es que se entiende o se analizan los distintos tipos de discontinuidades dependiendo de los resultados que yo obtenga, evaluando la función, usando los métodos de límite? ¿Se entiende ahora un poco mejor? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, esa es la manera en la que nosotros, gracias a los límites, podemos tener bien en claro qué es lo que está ocurriendo con la función en determinada coordenada, es decir, en determinados lugares. Estos lugares, ¿cómo es que a mí se me ocurrió estudiarla en 2, en 4, en 9? Ya les dije, una forma de hacerlo es buscar el dominio, ver dónde hay problemas y tratar de estudiar lo que ocurre en esas coordenadas, o simplemente porque tienen una duda, no están seguros, como sería en el caso del x igual a 2, yo no estoy seguro qué es lo que pasó, no estoy muy seguro, entonces se me ocurre que quiero saber con más precisión, bueno, estudio lo que ocurre en ese valor. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Sí, Bien. profe. Como Sí, última cosa de la clase de hoy, es bueno saber cómo se comporta el límite, esta operación del límite, con las otras operaciones. Es decir, con las operaciones que nosotros conocemos como operaciones regulares. O sea, ¿qué pasa si yo tengo que sumar dos fórmulas y sacar el límite? ¿O tengo que restar dos fórmulas y sacar el límite? ¿Qué puedo hacer con el límite? Bueno, eso se llama propiedades de cálculo. Las propiedades de cálculo me sirven para trabajar más cómodamente. Entonces, por suerte, el límite es una operación que, matemáticamente hablando, se dice que es muy flexible. Flexible es porque, en realidad, esta operación me permite trabajar cómodamente a nivel algebraico, porque el límite de una suma o resta de expresiones, si yo tengo que calcular el límite de una suma o resta de expresiones, goza de la propiedad distributiva, lo cual significa que yo, en lugar de sumar, restar todas estas expresiones y recién calcular el límite, puedo agarrar y distribuirlo. Y calcular el límite de esta partecita, más o menos el límite de esta otra partecita. O sea, ese es un beneficio, porque me evita tener que hacer una operación previo al cálculo del límite. El asunto es que pasa lo mismo con el producto, el límite de un producto es el producto de los límites, pasa lo mismo con la división, el límite de una división es la división de los límites, y es tan efectiva y tan eficiente que pasa lo mismo con las expresiones exponenciales. El límite de una potencia es el límite de la base elevada al límite del exponente. Entonces eso me permite aplicar los métodos de manera muy práctica, sin necesidad de recurrir a cálculos muy rebuscados. Incluso tiene una propiedad muy importante, los límites, es una de las pocas operaciones que nosotros vamos a estudiar que tiene ese beneficio, que es el de transponerse. Transponerse significa, si yo tengo que calcular el límite de un logaritmo, de una fórmula, puedo transponer las operaciones. ¿Ven? Primero estaba el logaritmo y después el límite, y yo lo que puedo hacer es dar las vueltas. Y primero calcular el límite y después el logaritmo. Eso me facilita muchísimo la aplicación de los métodos. Es un beneficio muy importante que seguramente ustedes lo van a ver y lo van a poder, digamos, reconocer cuando hagan ejercicios prácticos en la parte práctica. Ahí se van a dar cuenta los grandes beneficios que tiene el que el límite sea una operación tan flexible digamos, cuando se combina con otras operaciones, como el producto, la suma, la resta, la multiplicación. Entonces lo hace renegar mucho menos, porque si no sería complicado. Y esto lo vamos a ver y lo vamos a entender cómo se complica la cosa cuando veamos
integración y cuando veamos derivación, con que la derivación y la integración no son operaciones tan sencillas como los límites. Entonces, nos vamos a tener que ver, nos vamos a ver en la dificultad de tener que recurrir a procesos que son un poco más complejos. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Profe, una pregunta. Perfecto. Sí, En el ejemplo 4 dice el límite de f elevado al límite de g, ¿no? sí. Al límite de x y de a de g de x. O sea, el límite de una potencia es el límite de la base elevado al límite del exponente. Genial, gracias. Bien. Bien, chicos. Entonces, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Yo este material, como ya saben, se los voy a dejar. Entonces, ustedes lo van a tener disponible para poder consultarlo y demás. Yo les agradezco que hayan participado en la clase y bueno, estaremos viéndonos en las próximas clases. Profe, ¿Estamos? Sí, disculpe, tenía una duda, no sé si me lo puede aclarar ahora, con el sí, tema de las interrupciones gráficas, en el tema de sí. cuando se acerca por derecha y por izquierda. Ujú, Ahí usted mostraba un ejemplo cuando era un salto infinito. ¿Cómo sí. sería, cómo me doy cuenta con el tema del método de la derecha, cuando se aproximan por derecha e izquierda, cuando es un salto finito? Y cuando vos te aproximes por la derecha, y suponete que el resultado yéndome por la derecha me dé 10, por decir. Todos los resultados son cada vez más parecidos a 10. Por ejemplo, me da 9,999, 9,9999, 9, o sea, vos te das cuenta Claro. que te estás acercando al valor 10 por la derecha. Pero cuando te vas por la izquierda, en lugar de acercarte al mismo valor, te acercas a otro valor. O sea, vos te empezás a acercar y ves que yéndote por la izquierda te va al 5. Te da 4,9, 4,999, 4,9. O sea, vos ves Ah, que claro. por un lado te va al 10 y por el otro lado te va al 5. Entonces, entre los dos no coinciden. De un lado va al 10 y del otro lado va al 5. Entonces, Claro. ahí vos tenés un salto finito. Ah, bien. Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor, chicos. Bien, chicos, si no tienen más dudas, los libero. Aquel que tenga alguna duda se puede quedar a preguntar. Si no, les agradezco que hayan participado y nos estamos viendo la próxima clase. Que si esta situación se mantiene, o sea, si las previsiones se mantienen, ya sería la última clase de forma virtual y ya nos podríamos ver en la facultad. Nos estamos Profe, viendo, chicos. Sí, vi que empezó a subir cosas al aula virtual. ¿Va a empezar a sí. subirlas ahí, directamente? Se lo subo siempre a los dos lados, por las dudas. Lo que sí Ah, le perfecto. aclaré es que en autogestión los documentos, los mensajes que nosotros subimos tienen un periodo de caducidad, o sea, a un determinado tiempo solo se borran para no saturar la plataforma. Con la V no pasa eso, en la V siguen estando de forma permanente, por lo menos hasta el año que viene van a estar. Por Listo. eso se lo Gracias, subo profe. a los dos lugares. Gracias. No, Chao, por profe, nos favor. vemos. La Nos clase vemos, grabada chicos. también está en el aula Sí, virtual. sí, Josh. sí. Muchas gracias, profe. Nos Profe, estamos una viendo. pregunta con Sí, límites laterales. sí. Chao, profe, gracias. ¿Los Chao, límites Carlos. laterales se pueden también aplicar en aquellos límites que se puedan aplicar también en límites algebraicos? Sí, 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 Sin- sin ningún problema. perfecto, porque había algunos límites que nos había mandado el profesor del práctico que no me salían y quería probar con Sí, límites laterales a ver si así los podía sacar. sí, sí se puede. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Chao, profe, que tenga buen día. Chao, chicos. Igualmente para ustedes.